Muy bienvenidos. La verdad, un día emocionante. Cada bautismo para mí me recuerda también el día de mi bautismo, ¿no? Y cómo Dios rescató la vida de muchos de nosotros y nos dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Realmente es precioso cómo Dios viene haciendo las cosas. Vamos a orar un minutito para que el Señor pueda hablarnos en esta tarde y su Espíritu esté hablando a nuestra mente y nuestro corazón. Señor Jesús, primeramente, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que se presentaron hoy a tener este compromiso público contigo, Señor. Sabemos que no sos deudor de nadie, por eso estamos orando por sus vidas, Señor. Oramos por sus entradas, sus salidas, sus proyectos, sus sueños, Señor. Todo está delante tuyo, cada uno ha puesto todo esto delante tuyo, Señor. Te pedimos que bendigas sus vidas, que allanes el camino, que los estés ayudando a tener transformaciones profundas para vivir lo que dicen creer. Gracias, Señor, porque sos fiel para transformarnos, porque tu camino es transformacional, Señor. Y ahí nos ponemos cada uno para seguir siendo transformados a tu imagen día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Saben que dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y no leímos estos versículos en el bautismo hoy, pero hablamos de esto de morir en Cristo y que Él da una nueva vida. Yo quiero profundizar un poquito más. Hay muchos que nos visitan por primera vez, pero a todos los que estamos hace tiempo en el camino, la verdad es que cada día la revelación de quién es Jesucristo, de su sacrificio, de lo que hizo por cada uno de nosotros, es algo que se va revelando como en capas de cebolla. No sé si a ustedes les pasa. Leen la Biblia y vuelven a leer algo que ya leyeron hace años y hay algo nuevo que viene en el espíritu, como que, ahora entendí. Es como continuamente ir a una profundidad, porque Cristo es insondable. Cristo tiene profundidades que nunca como seres humanos vamos a poder abarcar. Por eso cada día vamos creciendo y creciendo en Él. Y creo que es importante tener entendimiento y revelación de algunas cosas que parecen básicas en la palabra, pero que hoy vamos a profundizar un poquito más. Cuando yo me bauticé y Gustavo se bautizó, mi familia y la familia de él, la verdad es que dijeron, no, ahora ¿en dónde se metió esta gente? Porque veníamos haciendo un poco de lío. Los que no me conocen, yo había estado como 10 años en muchos movimientos de Nueva Era, como instructora, metafísica, bueno, muchas cositas, muchos caminos espirituales, y me metí en muchos líos, la verdad, buscando, ¿no? Buscando a Dios en realidad. Hasta que cuando me entrego a Cristo, y no voy a contar mi testimonio ahora, decidimos tomar esa fe con Gustavo, éramos novios en ese momento, y a los 6 meses más o menos que Cristo se nos revela, decidimos bautizarnos, pero la realidad es que nos bautizamos nosotros solos, no vino ningún familiar, porque decían, estos chicos se están metiendo otra vez en algo raro, ¿no? Luego mi hermana, otros familiares, algunos que son líderes hoy en Sembrando, en aquel tiempo estaban empezando a acercarse para decir, ¿qué onda esto que está pasando? ¿Qué estos cambios? A ver cuánto les va a durar, ¿no? A ver cuánto les va a durar. Y realmente, bueno, son 20 años de pastores, 30 y pico de entrar en este camino. Y realmente es un camino que no es una religión. Tiene que ver con un proceso de transformación mucho más profundo y mucho más duradero. Por eso hoy vamos a caminar un poquito en eso. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, ¿cuántos reconocen ese pasaje? Bien, Nicodemo era un maestro de la ley, por eso hoy vamos a ver algunas diferencias que el pastor ya estuvo hablando entre lo que tiene que ver con un maestro de la ley, lo que tiene que ver con tradición, lo que tiene que ver con haber sido criado con determinado paradigma mental, en determinada creencia, en determinada religión, y lo que nosotros estamos caminando, o nosotros intentamos y queremos caminar y enseñarles a otros a caminar. Jesús se encontró con este maestro de la ley, un hombre muy piadoso. Él se acercó a Jesús durante la noche
le daba como vergüenza, ¿no? No sé cuánto se les da como vergüenza venir a la iglesia. A mí al principio me daba una vergüenza terrible. No le contaba a nadie que iba a la iglesia. Digo, me van a decir que me pasó, bueno, etc. Y Nicodemo, lo mismo, se fue ahí de noche, ¿no? Que nadie lo viera, a preguntarle a Jesús. Porque veía que Jesús era alguien que hacía señales y se los dice, alguien que tenía una autoridad, un poder, algo que él no había visto hasta ahora. Entonces dijo, este hombre tiene algo y yo quiero que él me dé de esto que tiene, que él me explique de esto que él tiene. Entonces ahí de noche, escondido, va Nicodemo a hablar con Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Contame, ¿cómo es esto del Espíritu, esto que vos estás hablando nuevo? Y Jesús le responde en el versículo 5, respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto que lo leemos muchas veces es la clave fundamental para entender la diferencia entre ser un creyente de la religión y ser un nacido del Espíritu. Y cuando habla de un nuevo nacimiento, no está hablando de algo o este nacer del Espíritu, y vamos a ir profundizándolo más, no está hablando de algo que puedas entender con tu cerebro humano. Tiene que ver con una concepción espiritual. Y esa concepción espiritual es algo espiritual que para la mente humana puede parecer locura. Por eso cuando este maestro habla, le dice, ¿cómo puedo hacer? Y él le dice, lo que nacido de carne, carne es, lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesús lo mira a Nicodemo y le dice, ¿cómo puede ser que seas maestro en Israel, maestro de las Escrituras, maestro que estudiaban muchísimo y que no entiendas esto? Entonces, acá tenemos algo muy fuerte que tiene que ver con algo que voy a retomar que el pastor habló la semana pasada. Y tiene que ver con que puede haber personas con conocimiento escritural, con estudio fuerte de las Escrituras, con una tradición en reglas y cómo tengo que portarme, con una forma de vida, pero que todo esto nazca desde la conciencia humana, desde lo humano, desde la voluntad humana y no de Dios. ¿Puede ser eso? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¡Wow! Acá vuelve a hablar de un engendrar, y luego vamos a de un engendrar espiritual, que dice, el que es hijo de Dios no nació de voluntad humana, no nació de la carne, sino de Dios. Está hablando otra vez de un algo que parece un misterio, un criptos, algo que se tiene que revelar, que tiene que ver con una concepción espiritual. Vamos a ir cada vez más profundo. Parecería que hay un engendrar en el espíritu, donde el ser humano, a Dios le place hacer un engendrar nuevo, con un ADN nuevo, con características nuevas, como Padre en seres humanos. ¿Lo habían visto de esa forma? Significa que todos los que reciben y creen en Jesús les concede el derecho, la autoridad y el poder para convertirse en parte de su familia. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual a través de la fe en Él. Imagínense que el Padre es espíritu, eso dice la Biblia. Y el Padre, siendo espíritu, engendra en el espíritu del ser humano un nacimiento nuevo. Engendra y pone su ADN. Jesús fue el primogénito, era el unigénito, y que luego fue el primogénito de muchos hermanos. Y Jesús fue este primogénito, este que abrió el camino para que muchos de nosotros podamos ser parte de esa familia y tener acceso a ese
engendrar en el Espíritu. Yo muchas veces pregunto en algunos lugares, ¿cuántos sienten que nacieron de nuevo? Y les voy a preguntar, ¿cuántos sienten que nacieron de nuevo en el Espíritu? Bien arriba las manos. Y el que no está seguro no pasa nada. Bien. Yo digo que el nacimiento del Espíritu es algo que no te queda duda dentro. Hay algo que tiene que ver con algo que se engendra. Y vamos a orar, los que todavía están dudando y tienen fe en Jesucristo, vamos a orar para que esto acontezca en esta noche. Amén. Por fe. Y vamos a ver por qué por fe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos estamos poniendo delante tuyo, acorde a lo que dice tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que en esta noche, a través de Jesucristo y la fe en el Hijo de Dios, venga, Señor, y provoques en nosotros un engendrar espiritual. Un engendrar de tu ADN, Padre, un engendrar de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Que nos hagas pasar por un nuevo nacimiento, una regeneración del ADN espiritual. Te pedimos, Señor, que venga tu simiente santa, que venga tu simiente a nuestro espíritu y que esa simiente determine a partir de hoy nuestra manera de actuar, de pensar, de sentir. Padre, que tu simiente sea la que crezca y crezca y crezca dentro nuestro para que nos lleve a tu imagen. Papá, queremos conocerte en otra profundidad. Te pedimos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Queremos ser hijos. Queremos que tu espíritu de adopción esté en nosotros activo. Quebramos toda orfandad en el nombre de Jesús y nos declaramos hijos del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y muchas veces yo le pido al Señor, como dije en 1 Corintios 1, que fue el versículo rema cuando me convertí, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y por qué fue un versículo rema? Porque como yo había estado metida en muchas cosas, tuve que pasar mucho tiempo de liberación y sanidad. De liberación en mi mente. Mi mente estaba muy contraria a lo que era Dios y su palabra. Pero lo único que sabía es que yo había nacido de nuevo. Yo lo único que sabía es que unida al Espíritu Santo, mi espíritu y el de Él estaban juntos. Y desde ese espíritu yo iba a comenzar a gobernar sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre el cuerpo, sobre las circunstancias. Tuve fe que el Espíritu de Dios era superior a todas las otras cosas que yo conocía. Y así fue. Por eso, el pastor el domingo pasado nos regaló un pasaje en Romanos 10:12 que muestra esta realidad, esta contraposición entre los religiosos de la época y el nuevo nacimiento. Y esto puede pasar hoy también. Y puede estar pasando hoy en muchas personas que conoces con buena intención. Pero tenemos que entender y se nos tiene que revelar que la vida y el mundo espiritual, como vamos a ver ahora algunas cosas más, tiene que arrancar con un nuevo nacimiento en el Espíritu. Romanos 10:2. El apóstol Pablo, el pastor lo compartió la semana pasada, dice, estaba hablando de los religiosos, de los fariseos, y dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, celo, pero su celo no se basa en el conocimiento. Y la palabra conocimiento en el griego es ginosko. Y esto para mí fue muy fuerte. Porque la palabra ginosko es la misma usada cuando dice que José conoció a María, que habla de un conocer de la intimidad, habla de un conocimiento que lleva a una intimidad, habla específicamente de una relación sexual de intimidad y un tipo de intimidad que puede dar como resultado engendrar. Entonces, miren cómo se relaciona con lo que vengo hablando. El nuevo nacimiento espiritual implica una intimidad del Espíritu con el Padre, un tipo de intimidad que puede dar como resultado engendrar. No es un conocimiento mental, es un engendrar de Dios en el espíritu de las personas. Entonces, ahora voy a hacer
Fuerte paréntesis con esto. Como en lo natural, lo espiritual tiene 3 etapas. Lo primero es un engendrar. Por eso quise traerlos al principio. Un engendrar. Se engendra en el espíritu. No tiene que ver solamente con el nuevo nacimiento. Dios puede engendrar en vos, en tu útero espiritual, en tu vida, muchas cosas que vienen de Él. Él puede engendrar un ministerio. Él puede engendrar y ponerte carga por determinada tarea. Él puede engendrar en vos el amor por los perdidos. Él puede engendrar el amor por la palabra. Él puede engendrar en vos, Dios engendra en vos un amor que no es humano para ir al penal, por ejemplo. Cosas que el humano tuyo, natural, jamás haría. Pero Él engendra algo en el espíritu. El segundo punto es que algo cuando se engendra, está ahí, luego tiene una segunda etapa que es el dar a luz. Como en lo natural, en lo espiritual, Dios engendra algo y luego llega el tiempo que eso dé a luz, se manifieste. Vamos a ir viendo cada etapa. Y la tercera etapa tiene que ver con un desarrollarse. Es como un bebé que nace, pero es bebé. Y luego tiene que llegar a plenitud de propósito, a plenitud de edad, a plenitud. Todo lo que es engendrado de Dios pasa por estas etapas. Es engendrado por Dios, llega un momento que tiene que darse a luz y luego comienza un camino en el cual va al propósito completo, para lo cual Dios engendró esa palabra, esa semilla, ese ministerio, esa persona en tu vida. Entonces, como en lo natural, estos procesos de dar a luz, estos procesos de caminar el propósito, pueden tener problemas. Pueden pasar situaciones traumáticas, estamos hablando del área de lo espiritual. Pueden suceder malos cuidadores, padres abandónicos, padres que maldicen, pueden haber hablado mal de vos, pueden no haber reconocido las cosas que Dios engendró en vos, que diste a luz, y hay muchas veces que hay hasta aborto de propósito. Porque vos le diste autoridad a determinada persona y esa persona no vio lo que Dios había engendrado en vos. Vio lo que el humano ve. Y esto a mí me pasó muchas veces. Porque generalmente lo que Dios engendra es opuesto a lo que los ojos ven. Porque a Dios le encanta hacer las cosas de esa manera. Entonces a veces te va a llamar a personas a determinadas asignaciones que es totalmente opuesto a la lógica humana. Entonces, como le pasó hasta el mismo profeta Samuel cuando fue a ungir a David, vio a los hermanos y decía, este tiene pinta de rey, este tiene pinta de rey, no, este tiene pinta de rey. Pero era el que no tenía pinta de rey, ¿me entienden? Y tenemos tantos ejemplos en la palabra de esto. Por eso ser personas que caminamos viendo como Dios ve, sensibles a ver qué es lo que el Espíritu engendró en cada persona, es fundamental para desarrollar una iglesia y poder acompañarnos como hermanos en esto. Muchas cosas pueden afectar el desarrollo de lo engendrado. Inclusive problemas de carácter. Porque Dios tiene un proyecto con vos. Dice, bueno, yo me gustaría que tal sea maestro de la palabra, o que tal acompañe personas en libertad y sanidad. Pero el Señor entra en un acuerdo con vos. Él engendra, te pone la carga, te pone el sentir. Pero hay cosas que va a hacer Él, pero hay cosas que vos vas a tener que caminar para llegar a altura y estatura de lo que Él pidió en tu vida. Para mí esto es una carga fuerte porque yo amo ver lo que Dios engendra y amo ver que llega a concreción de propósito. Y creo que es la tarea más fuerte del discipulador, acompañar en ese proceso, sacando todos los obstáculos, fortaleciendo el carácter de las personas, enseñando cómo el enemigo puede truncar cosas y llevarlos y acompañarlos a que eso que Dios planificó se dé. Y esto es algo que tenemos que hacer todos como cuerpo de Cristo. ¿Me van siguiendo? Y yo me gustaría que el Espíritu Santo te empiece a hablar a tu mente y a tu corazón, trayéndote y recordándote esas semillas que le engendró en vos.
Espíritu Santo, ¿qué semillas engendraste en mí? ¿Qué cosas depositaste en mi útero espiritual en estos años? ¿Qué cosas todavía no han dado a luz? ¿Qué cosas han dado a luz, pero han quedado detenidas en el proceso? ¿Qué cosas no siguieron avanzando? Espíritu Santo de Dios, en esta tarde volvemos a poner cada cosa que engendraste en el espíritu de cada uno de nosotros nuevamente en el altar y pedirte que tomes cada una de estas semillas engendradas y que comiences a darles desarrollo. Papá, vamos a hacer lo posible de nuestra parte para sanar la mente, sanar el corazón, quebrar la ofensa. Hay personas que han quedado detenidas porque no pueden perdonar muchas cosas que han vivido. Pero el Señor en esta noche te dice, mira, soltá la ofensa porque yo te creé con propósito. Hay cosas concretas que quiero que desarrolles en el cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver con vos y conmigo. Esto no tiene que ver con nadie más. Esto no tiene que ver con quién te habilitó o quién te deshabilitó. Esto no tiene que ver con quién te vio o quién no te vio. Yo te estoy viendo y quiero activar nuevamente aquellas cosas que yo deposité en vos. Papá, en el nombre de Cristo Jesús, que esta sea una temporada donde los despiertes de noche, los inquietes nuevamente, quiebres toda cadena mental, quiebres toda ofensa y los lleves a una reconciliación con el propósito para el cual llamaste a cada uno, Señor. Te pedimos que tu espíritu de reconciliación venga sobre nosotros. Reconciliar las personas con Dios, reconciliar las personas con su propósito al cual fueron llamados. Papá, se quiebra toda cadena mental y todo velo que está impidiendo ver lo que vos depositaste en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que tu espíritu active cada semilla, active cada cosa que fue engendrada y también vuelva a activar aquello que se detuvo en el proceso de desarrollo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Juan 5 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo? Es tremenda la relación de la palabra, cómo la palabra nos aclara cómo funcionan las cosas. Está diciendo que el que cree en Jesús y llegó a ser hijo de Dios, ama al Padre, pero también ama a los hijos nacidos de Él. Esa es una característica, sos un hijo de Dios, el Señor te engendró de nuevo, vos vas a amar a los otros hijos. Los vas a mirar y va a haber algo en tu corazón que va a decir, hey, hermano, y no, hermano, porque tenés que decirle hermano. Te va a pasar a decir, hey, hermano. Y si eso no te está pasando, decirle, Señor, quebrame el velo. Yo quiero ver espiritualmente a la iglesia, a mis hermanos. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos, escuchen, no son una carga difícil de llevar. Bueno, me dicen, hasta acá venías bien. Hasta acá venías bien. Pero sí que los mandamientos, todo eso que está ahí escrito, no son una carga difícil de llevar. Dice en otra versión, no nos son gravosos. Y la mayoría se quiere decir, mirá, no estoy tan de acuerdo, Pero bueno, vamos a seguir leyendo. No son una carga difícil de llevar. Por todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a leer una versión Reina Valera que para mí es más fidedigna en este pasaje y que me vuela la cabeza. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Va de vuelta. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todo no está hablando solamente de los hijos. Está hablando de todo lo que Dios engendra.
todo lo que Él engendró tiene la capacidad en sí de vencer al mundo, de vencer cuanto obstáculo tu vida, tu historia, tu carácter, el diablo, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. No lo nacido de tu voluntad, no lo nacido de tu carne. Yo quiero hacer carrera dentro de la iglesia, tengo que subir escalones y llegar a ser X. Eso no vence el mundo, eso es parte del mundo. ¿Me van entendiendo? Entonces, cuando entendemos que algo es nacido de Dios y no de tu necesidad o de mi necesidad de llenar vacíos, de tu necesidad o de mi necesidad de ser alguien en la vida, de tu necesidad o de mi necesidad de mandar gente o creerme que soy algo porque puedo mandar personas, cuando algo no nace de mi necesidad ni de tu necesidad, de cualquier carencia interna que hay que trabajar para que el Espíritu realmente nos haga corazones puros, para poder construir iglesias puras, llenas de Dios, de amor y donde realmente Él gobierna, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ahora viene ahí, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y luego, vamos a seguir un poquito más. El versículo 6 dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, primero tenemos que entender algo. Algo que vence es algo que batalló primero. Algo que vence es algo que peleó primero. Algo que vence es algo que batalló primero. Y acá mismo está hablando del agua y está hablando de la sangre. Del agua y de la sangre. Lo que venció primero batalló. Lo nacido del Espíritu tiene testimonio del poder de la sangre. Dice que es nacido de agua, pero también de sangre. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en esto? Muchas personas conocen a Cristo, pero no se les revela el poder de la cruz, de la sangre. Y por el testimonio que viví, y muchos de ustedes ya conocen, me costó mucho entender por qué Dios eligió llevar a Jesús a una cruz y que muriera de esa manera tan cruenta. Dije, ¿qué necesidad? ¿No? ¿No se preguntó eso? Así, ve la pasión, todo chorreando, la sangre. Entonces, ¿para qué todo esto? Y yo siempre cuento que en el mundo espiritual previo al nacimiento de Cristo, los pactos de sangre eran los pactos más fuertes para dar poder espiritual. No importa en qué cultura estuvieras antes de Cristo, es un tema para hablar antes, ¿no? Para hablar qué pasó antes de Cristo con todos los pueblos antiguos, cómo cada pueblo antiguo de la antigüedad, Grecia, celtas, mayas, egipcios, japoneses, africanos con la religión yoruba, todo un estudio que el año que viene prometo que lo voy a dar, ya lo tengo preparado, cómo todos estos pueblos y todas estas culturas obtuvieron poder espiritual fundamentalmente a través de los pactos de sangre. ¿Sabían eso? Y no pacto de sangre cualquiera, pacto de sangre inocente, de no nacido o de niño. ¿Vieron las películas de terror? Que están los sacrificios y todas estas cosas. Estudien en antropología y van a ver que el mundo antiguo, cada uno de estos semidioses, deidades, yo les tengo otro nombre, pedían sacrificio de sangre para dar autoridad espiritual. Por eso Dios envía a su Hijo, que es sin pecado, que cumplió toda la ley, que fue enviado al mundo para que su sangre, que es la más inocente de todas, porque era la sangre del Verbo hecho carne, esa sangre fuera
la que te diera a vos y a mí el pacto de sangre superior. Amén. El poder de la sangre tiene que ver con el poder más grande de todo el universo. Y son muchas de las cosas que Dios nos regaló y te regaló como victoria en la cruz. Hay una victoria absoluta. El tema es que muchas veces, yo digo, es como tener en un cajón un montón de armas tremendas y no saber ni cómo usarlas. O decir, sí, están ahí, pero... Y te asustás con alguien que viene con una gomera. Yo a veces veo hacia la iglesia. Digo, ¡hey! El Señor te dio al nacido del Espíritu, vuelvo de vuelta, no al religioso, no al que está por tradición, no al porque el que simplemente es simpatizante, al que es nacido del Espíritu y que comienza a caminar en una relación de intimidad con Dios, empieza a darte armas y victorias, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. ¿Me aguantan un ratito más? Voy a nombrar solamente unas cosas. ¿Qué victoria tiene el poder de la sangre? Victoria sobre el pecado, primeramente. Consumado es, dijo Jesús, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primero de Pedro 2:24. Ninguno de nosotros podría cumplir la ley, pero en Él tenemos abogado. Pedimos perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No somos perfectos, somos santificados en Él. Amén. Victoria sobre la culpa y la condenación. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no me importa quién te acusa, quién habla mal de vos, quién dice que vos no te da el... Ah, pero vos vas a la iglesia. Ah, mirá, vos vas a la iglesia. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay un tema espiritual, no es un tema humano. Quizá vos sos más desastre que otro que no viene, ¿me entienden? Tenés más errores, no registras cosas, ¿viste? Haces lío. Pero el tema es que vos naciste de nuevo espiritualmente y el Señor dice que para vos no hay condenación. No es por esto que digo, hace todo mal, no importa. No, tiene que ver con que hay este nacimiento espiritual, te está habilitando a una herencia, más allá de lo que hagas, Él está habilitándote una herencia, está habilitándote autoridad, está habilitándote muchos regalos a través de la cruz. Borra la culpa, como dije recién. Tiene victoria sobre el poder de las tinieblas. Colosenses 2:15. Despojó principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una legalidad, su sangre, como dije. No importa que tenga un trabajo en un bandista, cuidado que se están infiltrando brujos. Y la sangre que te respalda y me respalda es una sangre que es mucho más poderosa. Había un muchacho esta semana que decía, no, porque me están haciendo un montón de trabajo con esto, con otro. Le digo, no hay problema, vos cubrite con la sangre de Cristo y orá para que todo vuelva. Dice, che, pero qué raro eso. No, ¿por qué? Porque es necesario que las personas se entiendan y se arrepientan y que sepan que está el poder del universo completo, el más grande, respaldándote. Aunque vos no tengas mucho que el otro vea como, qué miedo que le tengo. No me importa, puede ser flaquito, chiquita, pero hay un poder que te está respaldando y ese poder, según tu fe, te es hecho. Amén. Ese poder está a disponibilidad. Y es el poder más grande del universo. ¿Saben por qué yo siempre les cuento que me animo a meterme en cualquier lugar? Porque yo realmente tengo fe en la sangre que me está respaldando. Tengo fe en la sangre todos los días. Todos los días. Y no quiero decir que no hay batalla. Pero dice la palabra que para que haya victoria, se batalló primero. Amén. Entonces no le hacemos problema a la batalla, pero sabemos que ya tenemos la victoria. Amén. Así que esto tiene que ver con, se rompe victoria sobre la esclavitud espiritual, sobre las cadenas, sobre las adicciones, opresiones, temores, pactos espirituales, yugos, cargas. ¡Hey! Todo esto, Él ya lo venció. Y si vos sos un nacido de Dios, vences todas estas cosas en su nombre. Amén. No estoy hablando de que no tengas problemas, no estoy hablando de que no haya momentos que tengas que pedir ayuda en el cuerpo, pero tenemos que entender
que la cruz y la sangre dio y abrió un camino de acceso al Padre, al que es el Padre del universo entero, el Creador que lo hizo todo. Ese es tu papá, ese es el mío. Yo no sé qué dudas, pero yo digo, hello, ¿no? ¿Qué? Hello. ¿Crees de esa forma? ¿Crees de esa manera? Vamos a trabajar el tema de la fe. Sanidad integral, por su llaga fuimos sanados. No voy a leer todo. Victoria sobre la muerte, sobre la vida eterna. La muerte fue vencida. Victoria sobre la muerte física. Reconciliación, se rasgó el velo. Tenemos acceso directo al Padre. Victoria del amor sobre el odio. La cruz revela el amor de Dios, que siendo pecadores, Él nos amó. La cruz te regala todo esto. Victoria del reino sobre el mundo. Él vino a traer un reino que no es de este mundo y que vence al mundo. Lo nacido de Dios vence al mundo. Lo que pasa es que a veces vivimos en este mundo un poquito creyendo en el reino y otro poquito creyendo en el mundo. Entonces, para ser un ciudadano del reino, y el pastor estuvo explicando el reino, realmente tenés que entender cuál es tu identidad en ese reino. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 10 minutos y los dejo. Ya dije que lo que venció primero batalló. Pero la batalla se pelea solamente por la fe. La batalla se pelea por la fe. Según tu fe, desecho. Les hablé que luego de dar a luz comienza un desarrollo hacia la madurez. Hay niveles de desarrollo en tu vida espiritual, también en la familia de la fe, que solo llegan cuando pasamos pruebas de fe. Hay desarrollos que solamente llegan cuando pasás y aprobás pruebas de fe. Cuando yo estaba en el colegio y te dicen, estudien matemática, detestaba totalmente matemática. Siempre, estudien matemática. Tenía una amiga que era una genia en matemática, así que siempre yo me sentaba con ella. Pero ya los profes sabían, Analía se llamaba. Acá está la hermana. ¿Dónde está Sujero? Florencia, con tu hermana, mi vida. Con tu hermana. Porque era una genia en matemática. A nivel de que ponían los teoremas y ella decía, la que saca la demostración de los teoremas, como un montón, saca un 10. Y esta te sacaba las demostraciones de los teoremas en secundario. Era una bestia, total. Y yo en matemática era muy desastre, la verdad. En lo todo humanístico divino. Entonces yo me sentaba al lado de Analía y cada rato los profesores me decían, Fittipaldi se va a sentar a otro lado porque no queremos que Sujero le haga todo. Y yo decía, es matemática y física nada más. No, de ninguna manera. Entonces ahí estábamos en ese lugar y cuando te tomaban la prueba, ¿qué era? Vos estudiás. Pero la prueba es lo que demuestra que todo lo que vos estudiaste en tu cabeza, en tu conocimiento, vos en la práctica lo podés llevar adelante. Es como decirte, tengo una receta de cocina. 3 huevos, 2 de harina, 5 de no sé cuánto. Vos la receta la tenés. Ahora, vos no sos buena cocinera de torta. Si vos no agarrás la receta y la hacés, y no se te quema, no te sale. A mí me salen en el medio siempre mal. O sea, hay cosas que tengo dones y cosas que no. Para lo que es repostería, no. Crudo en el medio, bueno, así. Entonces yo no apruebo como pastelera, ¿me entienden? Puedo saberme las recetas de memoria, pero no apruebo como pastelera. Podés saberte la Biblia entera, versículo por versículo, pero cuando viene en la vida esa prueba que va a determinar si vos vas a creer en Él o no, y si realmente estás confiando en tu Padre, ahí va a estar la prueba. De golpe me quedé sin trabajo. De golpe, y yo pensé que Dios era proveedor. Creo que Dios es proveedor. Ahí vas a ver la prueba de la fe.
Ahí vas a ver la prueba de la fe. Ahí es donde aprobás o no aprobás. En ontología dicen que el aprendizaje es la capacidad de acción efectiva de un conocimiento. Capacidad de acción efectiva de un conocimiento. Eso es el aprendizaje. ¿Fe en qué? Estas semanas, antes de ir para Chile, el Señor me empezó a hablar mucho del tema de la fe. Y me empezó a desafiar en muchas cosas. Porque a veces ir a predicar a otros lugares, estar en otros contextos, ir a otro país que de golpe no estás conociendo todo lo que se cocinó previamente a tu llegada, realmente te pone en una situación de que sea la fe en que Él está al gobierno de todas las cosas, lo que pueda darte tranquilidad. Porque te enfrentas a personas que no conoces, en latitudes diferentes, con culturas diferentes. Y tenés que confiar en lo que Él te habló y te hizo preparar. Y tenés que confiar en el momento en que ministrar de cosas que no conoces. Y de golpe te pasa un montón de gente que no sabés ni el nombre y vos tenés que orarle. Y tal vez el Señor te dice algo para ellos. Y estas cosas implican caminar en fe. ¿Fe en quién? ¿En quién te envió? ¿Fe en quién? ¿En quién te está respaldando? ¿Fe en quién? En que no depende de tu capacidad. Nunca depende de tu capacidad. Cuando uno camina con fe, o empieza a caminar en fe, continuamente hay un desafío. Porque la fe implica desafío. Si no hay desafío, no hay fe. Si vos lo manejás humanamente, no hay fe. Si no desafía tu humanidad, tu cerebro, tus números, tus cálculos, tus creencias, no hay fe. Si no desafía tus capacidades, si no te manda a hacer algo que para vos es imposible, no hay fe. Y a veces creemos que caminamos en fe, pero la fe siempre va a destruir tu estructura humana. La fe va a cuestionar tu modo de pensar. La fe tiene que caminar no en lo posible, en lo imposible para tu cabeza. ¿Y saben qué implica esto? Animarse a perder el control. El control del resultado. El control de que sé cómo lo va a hacer o cuándo lo va a hacer. Y a veces cuesta perder el control. Y uno cree que no. Pero el Señor en esta temporada nos va a llevar a caminar sobre el agua. Y ahora les voy a leer esto. ¿Saben por qué? Porque en el desarrollo espiritual de muchos acá, y aunque estés hace poco, el Señor necesita llevarnos en este caminar hacia una madurez de fe y una madurez que va a implicar que estemos armados y fuertes para el tiempo que viene. Y son personas que van a poder tener experiencias con Dios de fe. La fe no es un conocimiento, la fe viene por una relación con Él. La fe viene de que das pequeños pasos de algo que Él te habla y ves que funciona. Y te dice, pasá ese límite, lo pasás y funciona. Entonces mañana te dice, pasá un límite más grande. Ahora andate a predicar al África. ¡África! Pero ya pasó 3 veces que te mandó a otros lugares más fáciles, más controlables y respaldó. La fe siempre te va a implicar un caminar y un aumentar tu compromiso con Él y tu conocimiento de quién es Él. La fe viene con la intimidad. La fe no viene por hagamos grandes proezas, sí, lo creo, pensamiento positivo. Ahora por fe, sí, vamos a conquistar el mundo, pinky cerebro. No es así la fe. Eso es pensamiento positivo, locura. Y vemos gente que hace mucha locura, ¿está? Entonces, la fe es locura, pero no este tipo de locura. La fe es locura cuando Él te manda. La fe es lo que te va a impulsar cuando es Él el que te está guiando. Y eso, la única manera es con la intimidad, conociéndolo ahí. Mateo 14.
Después de esto Jesús hizo que, 22, que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando los hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban, la mayoría ya conocen, pero quiero ver algunas cosas de este pasaje. Azotaban la barca porque tenía viento en contra. A la madrugada, versículo 25, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Ok. Primera cosa que quiero rescatar, que Él nunca va a pedirte algo que Él no haya hecho primero. Jesús nunca va a pedirte algo que Él no haya vencido primero. Y esto es importante porque Él vino a vencer todo para abrirte el camino. No hay absolutamente nada que Jesús te pueda pedir que Él ya no lo haya vencido y que vos te puedas subir en esa victoria. Es subirte por fe en una victoria que Él ya logró, que Él hizo primero, primogénito de los hermanos. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Imagínense la situación, ¿no? Ya entre las olas y el viento, sucundún, ya era un problema, pero esto ya pasaba a mayores. Pero Jesús les habló diciéndole, calma, soy yo, no tengan miedo. Él siempre se va a revelar y cuando Él se te revela, viene con paz y viene con certeza. Cuando el Señor te habla, cuando el Señor te dice acá estoy, cuando Él quiere encargarte algo, hay algo que tiene que ver con un amor profundo de alguien que te trae paz y certeza de que Él está ahí, de que está con vos, de que te ama. No viene con una exigencia, tenés que hacer esto. Viene con una paz y una certeza, porque Él se te revela a vos primero. Acá estoy, está tranquilo, tené calma. Esto es una señal de que Él se está acercando, de que Él está engendrando, de que Él es el que toma el protagonismo. Él siempre lo hace primero. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro pidió confirmación de que ese deseo venía de Dios. Pidió confirmación de no hacer nada para su cuenta ni por su vanagloria. Es importante que a esta altura no perdamos tiempo en cosas que tengan que ver con nuestra propia naturaleza. Que cuando te viene de hacer algo para el Señor, de hacer algo en tu vida, te tomes el tiempo de contemplarlo a Él, de poner los ojos en Jesús, de pedirle realmente que lo que no venga de Él se apague y que Él realmente te confirme y te dé paz de aquel camino que quiere que vos camines. Porque Él tiene que ir primero, Él tiene que engendrar en el Espíritu, Él tiene que traerte la indicación, porque lo que es nacido de Dios vence el mundo. Lo que es nacido de tu carne, lo que es nacido de tu voluntad, lo que es nacido, como dije, de tus falencias, eso no vence el mundo. Eso te va a traer esfuerzo, eso te va a traer problemas, pero chequea de dónde está naciendo lo que vas a emprender, lo que vas a hacer. Y el Señor te va a bendecir. Pero Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y cómo comenzaba a hundirse. Y ahí comienza la batalla de la fe. Traje este versículo, este pasaje, porque ahí es donde comienza la batalla de la fe. Espiritualmente se había engendrado, Pedro ya tenía revelación, vamos a ver después, Pedro ya tenía un caminar, pero cuando él lo observó a Jesús y quiso ir hacia la indicación que Jesús le dio, comenzó la batalla de la fe, la batalla de ver lo que estaba pasando alrededor, las otras voces, las circunstancias, lo humano. No es normal querer caminar arriba del agua, a ver si me entienden, ¿es normal? No, primero, bien Pedro que se largó, a ver si me entienden. Nosotros decimos, ay Pedro, dudó, pero no sé si ustedes se hubieran metido en medio de la tormenta, ¿no? Bien, primero dijo, me largo, amo a Pedro, se largó por fe a hacer lo que Jesús había hecho y que Jesús lo estaba llamando. Jesús le dijo, vení. Tuvo certeza de que era Él, se mandó.
Pero en la mitad del camino comienza la batalla de la fe, donde lo humano tiene que morir para poder darle lugar a lo sobrenatural de Dios en tu vida. Donde tus números, tus cuentas, tus circunstancias tienen que morir. Es un desafío que te va a confrontar tu mente y tu corazón. Si no, no es fe. Si no, no es prueba de fe. Es como es algo que tenés que romper para pasar a la siguiente etapa. Te vuelvo a decir, romper tu limitación para pasar a la siguiente etapa de gloria que Él te quiere mostrar. Es animarte a decir, hay un enfermo, oro por el enfermo, por tus llagas fuimos sanados y rompo el temor a la vergüenza, a que no salga, a que me hunda un poquito. Vos fíjate que él se empezó a hundir y Jesús dijo, te faltó la fe. Le agarró la mano y lo levantó. Jesús no lo dejó hundirse. Jesús lo acompañó a caminar de vuelta a la barca y no lo llevó arrastrando, posiblemente Pedro iba caminando. O sea que Pedro volvió caminando. ¿Me entienden a lo que voy? Pero es necesario romper la estructura, romper lo que te es seguro, romper lo que podés controlar hasta ahora, porque es la única manera de ir a otro nivel de fe, a otro nivel de gloria y a ver cosas que hasta ahora no vimos. ¿Amén? Iglesia, el Señor en la temporada que viene, prepárense, fin de año, yo sé todo, descansen, pero el 2026 es un año para caminar arriba del agua. ¿Amén? Y este caminar arriba del agua va a estar en todos los niveles de tu vida. En todos los niveles de tu vida. Porque realmente el Señor nos quiere llevar a caminar como esa iglesia gloriosa que va a caminar en tiempos oscuros, pero con un poder y una gloria como tenía el profeta Elías. Amén. Preparando el camino para su venida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén, amén, amén. Quebrantamiento de la naturaleza y la lógica humana para entrar en la naturaleza divina. La fe opera en lo sobrenatural. Sálvame, Señor. Bueno, ahí Jesús lo levanta. ¿Fe en quién? En Cristo. La fe tiene un solo fundamento. En Cristo. La fe tiene un solo lugar donde constituirse. La persona de Cristo. La fe es una persona. Fe en esa persona, fe en lo que enseñó esa persona, fe en lo que hizo esa persona, fe en lo que te entregó esa persona, fe en lo que va a hacer esa persona. La fe está puesta en Él, puesto en los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y en Él yo camino la carrera, me despojo del pecado y me despojo de toda carga. Y la carga tiene que ver con un montón de cosas. La carga de incredulidad, la carga de estructuras humanas, la carga de problemas de carácter, todo aquello que atenta contra lo que es nacido de Dios para que pueda vencer el mundo. Porque lo que es nacido de Dios vence el mundo. Nacido de Dios en la intimidad. Termino con esto. ¿Cómo venimos de tiempo? Mateo 16. Y esto para mí es muy importante porque Jesús venía en un contexto donde habían venido los fariseos, los saduceos, volvemos al contexto religioso. Él los llamó hipócritas porque entendían cómo funcionaba el clima, pero no discernían el tiempo en ese momento. Luego habla de la levadura de los fariseos y saduceos, que eran las doctrinas que estaban ahí, y le demandaron señal. Y Jesús estaba enojado contra los religiosos de aquella época. Y en ese contexto viene la confesión de Pedro. Saben que con Gustavo estuvimos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguna de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paro ahí. Y acá tenemos otra vez la contraposición.
religiosos, fariseos y saduceos, que estaban demandando señal, que, no entendían nada, ¿me entienden? Y por otro lado, tenemos a un Pedro, que Jesús viene de discutir con toda esta gente, y dice, para, ¿y ustedes quién dice que son? Yo estaría diciendo, esperemos que me conteste bien, ¿no? Porque vengo mal. ¿Quién dice la gente que soy? Y cuando Pedro se le revela que él es el Hijo de Dios, se le revela a Cristo, él es la piedra fundamental de la fe. Y dice, y a ti te daré, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y algunos ya saben esto, pero la palabra reino es basileia en el original. Basileia quiere decir gobierno. Y está hablando que te entrego las llaves del gobierno. Hay un gobierno espiritual que el Señor delegó a la iglesia. Hay un basileia que Él entrega las llaves. Cuando dice atar y desatar, el verbo original en griego es lubo, y significa, es un participio pasivo del griego, que habla de algo que haces que ya estaba previamente hecho. No hay una palabra en español para traducir, pero acá es como reatar, redesatar. Todo lo que reatares en la tierra, yo lo voy a reatar en el cielo. ¿Por qué reatar? ¿Por qué es luo? Porque tiene que ver con pararse en lo que Él ya hizo. Vos no vas a poder hacer nada contra las potestades del aire. Vos no podés hacer nada contra la enfermedad. Vos no podés hacer nada para quebrar lo natural e ir a lo sobrenatural. Pero sí podés plantarte por fe en lo que Él ya hizo. Y lo que Él ya hizo te habilita como hijo nacido del Espíritu para operar en lo sobrenatural de Dios. Y dice que las puertas del Hades no prevalecen con esta iglesia que avanza. ¿Se entiende? Por eso, cuando estábamos nosotros ahí, en Cesarea de Filipo, habíamos ido con un grupo, con Marcos y otras, a Franchino, éramos todo un grupo, y nos hicieron hacer un poquito el recorrido que había hecho Jesús con los discípulos. Jesús estaba en otro lugar, caminó bastante tiempo para llevar a los discípulos ahí, a Cesarea de Filipo. Y en ese lugar estaban todos los templos, el del dios Pan, del dios Cabra, de lo que se les puede ocurrir. Era un antro. Inclusive estaban ahí las puertas del Hades, que tiene que ver con el lugar donde a Moloch les sacrificaban los bebés. Por eso ese lugar le llamaban las puertas del Hades, era el lugar de sacrificio de niños, a Moloch. Y cuando nosotros fuimos con Gustavo, estábamos estudiando este pasaje que fue donde Jesús por primera vez habla la palabra iglesia, fue ahí en ese lugar, en el lugar más oscuro, de lo más oscuro, de lo más oscuro, y fue ahí donde Él les reveló iglesia. Y fue ahí donde les dijo, las puertas de todo esto no van a prevalecer contra la iglesia. Los llevó al lugar más oscuro para que ellos entiendan que lo que Él les iba a dar iba a permanecer para siempre. Estábamos en ese lugar, la iglesia, adorando, orando, haciendo un altar de adoración. Y todos los demás templos eran ruinas. Todos los demás templos eran ruinas. Y la iglesia estaba ahí tomando autoridad en ese territorio. Por eso, tercer punto, lo que nace de Dios permanece para siempre. Lo que es engendrado por Dios vence al mundo. Lo que es engendrado por Dios vence al mundo a través de la fe. Y lo que es nacido de Dios permanece para siempre. Son 3 puntos fuertes que no tenés que olvidarte. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo vence a través de la fe en Jesucristo. Y lo que es nacido de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, Mateo 24, que te habla de todo lo que va a suceder en los tiempos finales, y no voy a entrar en eso porque es larguísimo, mucho,
Termina en el versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él afirma que gobierna sobre la historia, sobre el mundo, sobre la agenda. Él gobierna por sobre todo lo que va a suceder. Y está todo escrito. Y su palabra va a permanecer para siempre. Mateo 4:4, él respondiendo dijo, Jesús a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los invito a ponerse de pie, les pido a los músicos que vengan. Y vamos a orar un poquito todos juntos. Jesús venció todo primero y abrió el camino para que nos plantemos los nacidos del Espíritu, los nacidos del Espíritu, los nacidos del Espíritu. Nos plantemos a vencer por fe lo que Él ya venció. Y las cosas que Él engendró en nosotros tienen toda la capacidad para vencer al mundo, para vencer al mundo. Te pido que cierre tus ojos ahí donde estás. Señor, que esta verdad se revele. Aún a las personas que tal vez hoy vinieron y tal vez nunca estaban en una iglesia, nunca entraron, y lo que conocen de vos, Señor, es tradiciones o nada, o no importa. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta tarde estas verdades espirituales, Señor, penetren en las mentes y corazones. Que toda semilla, Señor, que el Padre plantó, lleve fruto, Señor, lleve fruto, lleve fruto, lleve fruto. Que toda semilla que el Padre engendró, no solamente el nacimiento espiritual, Señor, que muchos están viviendo de una manera activa y fuerte en este tiempo. Ese nuevo nacimiento, Señor, ese nuevo nacimiento, Señor, de tu Espíritu. Que siga, Señor, avanzando este engendrarse. Que lo que se engendró siga creciendo, que lo que se engendró no se detenga, que lo que se engendró, Señor, se mantenga firme en vos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Te pedimos que cada hijo espiritual tuyo, Señor, pueda tener el conocimiento, Señor, y la revelación que tuvo Pedro. ¿De quién eres, Señor? ¿De quién eres, Señor? De esta roca, de esta revelación de quién eres, Señor. No sos un maestro más, no sos una doctrina más, no sos una filosofía más. Sos el Hijo de Dios hecho carne, sos el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Que esta revelación, Señor, fortalezca a la iglesia en este tiempo. Que esta revelación active, quebrando toda duda, toda cosa que vino a apagar lo que vos engendraste en el Espíritu en cada uno. Poner en este momento todo lo que el Señor haya engendrado en vos. Y no estoy hablando solamente de vos como hijo. ¿Qué es nacido de Dios? ¿Qué es lo que el Señor engendró en vos? ¿Qué semilla el Señor depositó? ¿Qué carga? ¿Qué cosas sobrenaturales te pasan? ¿Qué personas amás sin que en realidad humanamente tendrías que amarla? ¿Qué engendró en vos? ¿Qué semillita? ¿Qué carga? Espíritu Santo de Dios, activa, Señor, en esta noche. Activa en esta noche. Toma esa semilla, toma ese don, toma ese llamado. Lo que todavía tal vez no está en plenitud. Hay personas que ya están caminando, pero que saben que falta mucho y hay cosas que se han detenido. Y te invito a declarar conmigo esta noche: lo nacido de Dios vence el mundo. Lo nacido de Dios vence el mundo. Lo que Dios engendró vence el mundo. Lo que Dios engendró en mí vence el mundo. Toda semilla que Él depositó en mí, ministerial, de dones, de ganas, de carga, vence
oración. Un profeta decía, no quiero predicar más, me pegan, me echan, pero hay un fuego dentro de mí que no me permite detenerme. Señor, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, activa, 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 activa. Aviva el fuego, Señor, aviva el fuego de los dones, de las semillas, de los llamados, de cada asignación que has puesto en la vida de muchas personas, Señor. Y te rogamos que todo lo que el enemigo hizo para poner velo sea quebrado en el nombre de Jesús. Lo que es nacido de Dios vence el mundo. Lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y lo que Él deposita nunca vuelve vacío. Dice que la palabra va a cumplir el propósito para la cual fue enviada. Y hay palabras que el Señor te habló. Hay asignaciones que el Señor te habló. Y estamos orando acorde a la palabra, que cada asignación y cada palabra que el Señor te dio cumpla el propósito para el cual fue enviada. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos des la fe. Lo que es nacido de Dios vence el mundo. Pero lo que es nacido de Dios vence el mundo a través de la fe. Si te está faltando fe, pedile como hicieron los discípulos. Mira que no te dé vergüenza. Los discípulos en Lucas 17:5 pidieron, aumentanos la fe. Padre, aumentanos la fe. ¿Quién se anima a pedir? Padre, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Señor, dame fe para creer más en vos. Dame fe para creer lo que depositaste en mí. Pedile, aumentanos la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, porque es algo sobrenatural. El que quiere fe, pídasela a Dios, dice la palabra, aumentame la fe. Yo escucho muy bien lo que está diciendo la pastora, pero no me alcanza. Siento que las olas, el viento, las circunstancias, el ruido, mis problemas de carácter, todo lo que me ha sucedido, habla más fuerte que tu palabra, habla más fuerte. Por favor, aumentame la fe, aumentame la fe. Ahora, no importa que sea fin de año, que esté cansado, yo quiero que aumentes mi fe y que esa fe me lleve a quebrar limitaciones económicas, limitaciones familiares, limitaciones relacionales. Papá, yo quiero fe para declarar que las relaciones de mi familia se mejoran, que mi matrimonio entra en otra etapa. Dame fe para aumentar, Señor, esa fe de creer que vas a proveerme a otro nivel. Dame fe, ponele delante. ¿Para qué estás necesitando más fe? Pedíselo directamente, dame más fe para creer que mi matrimonio puede estar mejor. Dame más fe para creer que voy a leer tu palabra y voy a entenderla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, aumenta mi fe a través de la Escritura. Si a alguno le cuesta leer la palabra, decir, Señor, en este verano voy a leer tu palabra, Señor. Y pedirle a tu Espíritu que pueda leer la palabra, leer los evangelios, leer lo que hiciste, leer tu palabra. Cuando uno lee la palabra, la verdad de Dios, el corazón se llena de confianza. Aumentame la fe, Señor, para tener confianza. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá.